La discusión que rompió la familia, versión completa. Todo empezó una tarde cualquiera. No había tormenta, ni gritos, ni platos rotos, todavía. Solo una mesa, 4 sillas y un silencio tan espeso que costaba respirar. Mamá hablaba del dinero, como siempre. De cómo nadie ayudaba, de cómo todo recaía sobre ella. Yo solo escuchaba, con la mirada en el plato. Hasta que dijo: si yo no estuviera aquí, esta casa se habría caído hace años. Y ahí exploté. Le dije lo que llevaba años guardando. ¿Y por qué siempre me echas la culpa de todo, mamá? Tú también cometiste errores. Ella se levantó de golpe. Cállate, no sabes lo que me ha tocado hacer para que esta casa no se derrumbe. Mi hermano intentó calmarla, pero ya era tarde. Las palabras habían cruzado el límite. ¿Y yo qué? Grité. ¿Siempre tengo que ser el malo solo porque no pienso como tú? Eres un ingrato, me dijo. Te di todo, y así me pagas. No, tú no me diste todo, me diste culpa, silencio, y miedo. El plato cayó al suelo. Y con él, el poco equilibrio que quedaba. Esa noche nadie cenó. Papá se encerró en su cuarto, mamá lloraba en la cocina. Y yo solo miraba el plato roto, pensando en cuántas veces fingimos que todo estaba bien. Al día siguiente, mi hermano se fue sin decir adiós. Y desde entonces, en la casa ya no se escuchaban gritos. Pero el silencio pesaba más que antes. Pasaron los días. Mamá dejó de cocinar, papá empezó a dormir en el sofá. Las risas se apagaron. Y aunque nadie hablaba, todos esperábamos que alguien lo hiciera primero. Una noche, escuché a mamá llorar. Solo quería que me entendieran, susurró. Y entendí algo. A veces el orgullo grita más fuerte que el amor. Esa noche lo decidí. No podía seguir viviendo entre miradas vacías y palabras rotas. Empaqué mi maleta sin hacer ruido. Pero mamá me escuchó. ¿Te vas a ir así?, me dijo. Ya me fui hace tiempo, respondí. Solo que hoy me estoy yendo de verdad. Ella no dijo nada. Solo se quedó quieta, como si esperara que la casa hablara por nosotros. Pasaron los meses. Nadie llamó. Nadie preguntó. Yo empecé a trabajar lejos, tratando de olvidar. Pero cada noche la casa me perseguía en sueños. A veces veía sus fotos y pensaba si también me extrañaban. Pero el orgullo, ese maldito orgullo, seguía ganando. Hasta que un día, sin esperarlo, recibí un mensaje de mamá. 3 palabras. Aún hay sopa. No decía te extraño. Ni vuelve. Ni te perdono. Solo eso. Aún hay sopa. Y en esas 3 palabras entendí todo. Entendí que el amor familiar no siempre se grita. A veces se sirve en silencio. Que hay heridas que no se curan con disculpas, sino con un gesto, una mirada, o un plato de sopa esperándote en la mesa. Volví a casa unos días después. El barrio seguía igual, las paredes seguían frías. Cuando entré, nadie dijo nada. Mamá solo me miró, y me sirvió un plato. No hablamos. No hacía falta. Porque a veces, el perdón no llega con palabras, sino con el simple hecho de volver. Y mientras comía, pensé en todo lo que habíamos perdido por no hablar a tiempo. Por dejar que el orgullo hiciera más ruido que el amor. Aprendí que las familias no se rompen por lo que se dice, sino por lo que se calla. Y que, a veces, aunque todo cambie, una familia nunca deja de esperar el regreso de alguien. Pasaron los días, y poco a poco la casa volvió a tener sonido. El agua hirviendo, los pasos de papá por el pasillo. El ruido del televisor que volvía a encenderse después de meses. Era raro, como si el tiempo se hubiera detenido y de pronto, sin avisar, siguiera su curso. Mamá no hablaba de lo que pasó. Pero sus gestos lo decían todo. Cada vez que me servía comida. Cada vez que dejaba la luz encendida cuando sabía que llegaría tarde. Me hablaba sin palabras. Y yo entendí que a veces el perdón no se pide. Se demuestra. Un domingo, mientras lavábamos los platos, me miró y dijo: no sé en qué momento dejamos de escucharnos. Yo respondí: quizás cuando empezamos a hablar solo para tener la razón. Se quedó callada. Y por primera vez en mucho tiempo. El silencio no fue incómodo, fue necesario. Papá seguía distante. Pero una noche se sentó frente a mí. No dijo nada al principio. Solo me pasó una cerveza y soltó una frase corta. La familia no se arregla con disculpas, se arregla con tiempo. No supe qué responder. Pero en esa frase, supe que también había estado roto por dentro. Los días pasaron y las rutinas volvieron. No eran perfectas. Pero había calma. Una calma rara. Como si todos supiéramos que algo había cambiado. Y que aún quedaban cicatrices invisibles. A veces escuchaba a mi hermano por teléfono. Decía que no pensaba volver. Y lo entendía. No todos sanan al mismo ritmo. No todos encuentran el valor para regresar al lugar donde se rompieron. Una noche, mientras veía las fotos familiares en el celular, me di cuenta de que ninguna sonrisa era perfecta. Todas tenían una sombra, una grieta pequeña. Pero todas seguían ahí. Y eso era suficiente.
Mamá me contó que guardó los pedazos del plato roto. No los botó. Los lavó, los secó. Y los guardó en una caja. Algún día los pegaremos, dijo. Y sentí un nudo en la garganta. No por el plato, sino por lo que representaba. Porque a veces, uno también tiene que recoger sus pedazos y aprender a volver a armarse. Empecé a ayudar en casa. A escuchar más. A responder menos. Descubrí que el perdón no siempre llega de golpe. A veces se construye con actos pequeños. Lavar los platos, tender una cama. Preguntar cómo fue el día. Un día cualquiera. Mientras desayunábamos, mamá sonrió por primera vez en mucho tiempo. No fue una gran sonrisa. Pero bastó. Y entendí que la reconciliación no se anuncia. Simplemente llega. Como el sol después de un invierno largo. Ahora, cada vez que paso por esa mesa, miro el lugar donde cayó el plato roto. Y pienso que si logramos volver a sentarnos aquí, entonces nada estuvo realmente perdido. Porque las familias pueden romperse. Pueden herirse. Pueden quedarse en silencio durante años. Pero cuando el amor sigue respirando, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Y si tú estás escuchando esto, quizás también haya alguien esperando tu regreso. Tal vez no lo diga. Tal vez no te escriba. Pero en el fondo, aún hay sopa. Después de esa noche, todo empezó a sentirse distinto. No perfecto, pero distinto. Los días ya no pesaban igual. Y la casa volvió a oler a vida. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Como mamá tarareaba canciones mientras cocinaba. Como papá se quedaba dormido viendo noticias. Como el reloj del comedor sonaba otra vez sin que molestara. Detalles pequeños. Que antes daban rabia. Y ahora daban paz. Un domingo por la tarde, salimos los tres a caminar. No planeado. Simplemente coincidimos en la puerta. El aire estaba tibio, el cielo gris. Pero había algo diferente en el silencio. Ya no dolía tanto. Era el silencio de quien entiende. No el de quien guarda rencor. Pasamos frente a una tienda vieja. Papá se detuvo, compró 3 helados y dijo: hace años no hacíamos esto. Nadie respondió. Solo sonreímos. Y por un momento todo volvió a sentirse como antes. Esa noche, mientras guardaba a mi abrigo, vi la caja donde mamá había guardado los pedazos del plato roto.